Primero, es verdad que en el Parlamento Europeo votamos la mayoría de las veces juntos, entre otras cosas porque cuando queremos sacar algo contra el Consejo, ejemplo las 65 horas, o votamos juntos o la cosa no se para. Segundo, eso responde a un hecho histórico. Europa le han hecho lo que se llaman las dos orillas del Rin, la democracia cristiana y la socialdemocracia, y ahí están los nombres de toda esta gente. Por tanto, yo espero que sigamos haciendo eso por el bien de Europa. Competitividad. Competitividad quiere decir que pierdes competitividad cuando compras fuera más de lo que vendes fuera y se pone endeudamiento. La Comunidad Valenciana y Cataluña son las únicas que no han contribuido al endeudamiento de España, que es el 11% está en la causa de la crisis. Ese es un dato absolutamente objetivo. Y tercero, política social. La única política social real es crear empleo y aumentar la productividad, porque solo si aumenta la productividad se pueden aumentar los salarios sin provocar deslocalizaciones hacia países con salarios más baratos. Por eso hay que insistir en esas claves. Todo lo demás es literatura. Esther, molt breument, por favor, si es posible. Es que no estem fora de temps. Sí, Pepa, como me has llamado, si me lo permite. Sí. Pepa, esta crisis, y yo espero que eso lo asumáis con responsabilidad, no es un hecho atmosférico, no es un hecho que viene dado por el azar. Ha venido porque lo que vosotros habéis estado haciendo en el gobierno ha sido no avalar los sectores estratégicos de la economía y simplemente avalar de sectores estratégicos como el del ladrillo, que al final ha resultado caer en una burbuja que se ha roto naturalmente y ha estallado por los aires, porque ha sido la financiarización de la economía y la especulación lo que han dominado la economía, el sistema productivo de este país. Y ese es el momento en el que nos encontramos. Y si no extendemos la protección social, si no comenzamos a no ser los últimos en gasto social de toda la Unión Europea, que estamos a la cola los últimos, esta situación nos va a cargar con más fuerza todavía a los trabajadores y trabajadoras, a la gente que está en el paro, que son casi 5 millones de personas y que en el País Valencià, repito, son medio millón. Y perdone solamente decir que por favor desde su gobierno vamos a limitar los ERES a todas aquellas empresas que no tengan beneficios, pero espero que no se permita ni uno y que no se ayude a ninguna empresa que tenga beneficios a recortar los ERES y por supuesto que no se permita ayudas a una empresa en la que después los accionistas están cobrando beneficios. Por favor, dinero público para socializar pérdides, no. Acabem este bloc, és que hem de passar ja inevitablement al segon perquè ens hem passat temps. Vale. Si els sembla, passem al segon bloc ja, el referit a les polítiques socials. Val? En este ampli capítol de protecció social, educació, cultura, igualtat de gènere, tracte, etc., té la paraula la representant d'Esquerra Unida del País Valencià, Esther López. Bueno, por supuesto, como ya estaba comentando anteriormente, tenemos que converger a la alza en toda la Unión Europea, en todos los estados de la Unión Europea, para reforzar la capacidad tanto de protección como de negociación colectiva de todos los trabajadores y trabajadoras. Que la deslocalización, que el libre mercado, que el acabar con los aranceles para las empresas de servicios, como dice la directiva de servicios, la directiva Bolkestein, que han aprobado a favor, de nuevo, por el bien de la Unión Europea o por el bien de algunos determinados bolsillos, el Partido Popular y el Partido Socialista, nosotros estamos en pro, por supuesto, de que las políticas sociales, la protección social sea lo primero. Por supuesto estamos también porque todos los trabajadores seamos iguales, porque haya una política común e integradora para todos, para los inmigrantes también, y por supuesto estamos en contra de la directiva de la vergüenza, la directiva de retorno, que es a través de la cual incluso un menor o bueno, adultos pueden ser cerrados en un centro de internamiento realizado ad hoc para ello, lo cual para la Izquierda Unida, para Esquerra Unida, nos retrotrae a los valores de la vieja Europa, aquella contra la que luchamos y contra la que nació la idea de construir esta Europa de los pueblos, que al final ha terminado a ser la Europa de las multinacionales. Pues como decía, esta directiva de la vergüenza lo que hace es permitir que un inmigrante, por no tener su situación regularizada administrativamente, es decir, por una cuestión administrativa, pueda ser recluido en un centro de internamiento 18 meses y después repatriado a un país que puede ser, no tiene por qué ser el suyo de origen, si no existe convenio de repatriación entre el país en el que se encontraba y el país suyo propio. Y eso le puede ocurrir incluso a un menor sin saber dónde se encuentran sus familiares. Esa es la directiva tan antisocial, tan injusta ante la ley, porque hace que todos no seamos iguales ante la ley, que han aprobado a favor Partido Popular y Partido Socialista. Muchas gracias, Esther. Señor García Margallo, Partido Popular. Muy bien, vamos a ver, yo no voy a
a comentar todas las cosas que ha dicho Esther, sí puntualizar. Los aranceles a los servicios no los cambia la Directiva de Servicios, desaparecieron en el año 58. La Directiva de Servicios lo que hace es liberalizar los servicios fundamentalmente para la pequeña y mediana empresa. En segundo lugar, en Directiva de Retorno ha dicho palabras muy gruesas sobre la vieja Europa y la nueva Europa. Mire usted, la Europa nuestra, la Europa democrática, la Europa de los valores, nace contra Auschwitz y contra Katyn, contra el nazismo y contra el comunismo. Tercera observación. No hay más política social que la que deriva de la creación de riqueza. La pobreza se comparte, evangélicamente en el mejor de los casos, solo la riqueza se distribuye. Y la política social, el récord de política social del gobierno Zapatero es muy malo. Es muy malo haber destruido 4 millones de empleo cuando nosotros creamos 5. Es muy malo que desde 2004 año tras año haya bajado el poder adquisitivo de los salarios porque ha bajado la productividad. Es muy malo que haya bajado la proporción de la renta nacional que se llevan el trabajo, los asalariados, y es muy malo que España sea el único país de Europa con Irlanda en que han aumentado las desigualdades entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana. Y es muy malo que cuando haya habido que dar un tijeretazo al presupuesto, el primer tijeretazo haya sido en política social. Lo que hay que hacer para tener política social, insisto, es primero crear empleo, crear riqueza. Primer derecho de un trabajador, el primer derecho social es tener empleo. Y segundo lugar, aumentar la productividad, porque, repito, no se puede aumentar un salario si no aumenta la productividad. Si aumentas el salario sin aumentar la productividad, te aumentan los costes laborales, pierdes competitividad y, en el peor de los casos, esa empresa emigra hacia otro lado. Por tanto, empleo, productividad, política social, las tres cosas al mismo tiempo. Moltes gràcies, senyor García Margallo. Té ara la paraula Pep Andrés. Sí, bueno, se está refiriendo todo el rato al empleo. Nosotros consideramos que es no solo al empleo, pero fundamentalmente el empleo como generador de la única riqueza. Claro, es que el problema es que en este momento, después de los datos del paro de hoy, que ha aumentado unas décimas y que puede ser producto del plan Zapatero, de las circunstancias o de lo que se quiera vaticinar o de la estacionalidad, es verdad que aquí en la Comunidad Valenciana ha crecido el desempleo. Y entonces, en una comunidad donde sí que tenemos una deuda muy importante, que en este momento se ha solventado gracias a las aportaciones del Gobierno de España y que arrastraba con graves pesadez el gobierno del señor Camps, la situación estaba arduamente complicada. No, pero en fin, lo del 1 millón de valencianos se lo podíamos preguntar al señor Zaplana cuando gobernaba, que no quiso ponerle una cláusula de revisión para el aumento de población. O sea, no fue el gobierno de la nación. La distribución lo hace. Pero ahora se va a reconocer, de todas maneras, en aquel momento lo podía haber pedido el señor Zaplana. De todas maneras, no solamente es el empleo, que también, sino también la cobertura social para muchas personas que se encuentran desprotegidas y desfavorecidas, que se encuentran en salarios como los de edad muy cortos, donde es muy difícil acceder a un puesto de trabajo. Hay que fortalecer las estructuras sociales y, sobre todo, usted piense en aquellas personas que puedan estar paradas, Esther, o pueden estar disminuidas físicas, que en este momento tienen grandes dificultades. Y tú dices, es que el gobierno Zapatero no ha dado soluciones. Es que es verdad que las estructuras sociales no se cambian de la noche a la mañana. Ha habido un cambio durante 2 legislaturas de cambio de la estructura social. La Comunidad Valenciana era una comunidad empresarial con un tejido productivo importante, con unos parques tecnológicos muy potentes, y en este momento eso se ha ido abajo. De esa manera se destruye empleo, se destruye riqueza. Eso también es una cuestión importante. Quiero decirte que las cosas no son de hoy para mañana.